Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista. Vamos a dar pues ya prácticamente el cierre a este seguimiento de las campañas electorales con el comentario de Edgar González Suárez en su columna Macroscopio. Edgar, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Ya todos en la recta final del proceso electoral. Aprovecho aquí para saludar al público que nos escucha. Jorge, en la campaña electoral que está por concluir, hay quien todavía se cuestiona si la argumentación tiene una relación directa, ya sea con la razón o ya sea con los sentimientos o emociones. Esta bidireccionalidad, desde luego que no es nueva. Ya desde los griegos ganó presencia en los círculos académicos la lucha despiadada contra los sofistas. Los sofistas eran considerados maestros de la retórica, de la persuasión y de manera implícita del engaño. En todos los tratados de retórica se enuncia la necesidad de entusiasmar, persuadir, influir en el público, en los jueces, en los escuchas. Y aunque la lucha entre racionalistas y sofistas ha permanecido hasta nuestros días, y en varios momentos de la historia se expresó cruentamente, hoy en casi todos los cursos de comunicación, ya sea de masas, tecnológica o de comunicación interpersonal, ya nadie duda que en todo intercambio lingüístico se quiere o se pretende influenciar al interlocutor. Lo que no ha dejado fuera, o más bien siempre se ha hecho presente, el problema de la eticidad, es decir, de la conducción moral de los debates retóricos y de los debates propagandísticos, siempre están cruzados por un cuestionamiento ético. Y eso es precisamente lo que han querido hacer las campañas electorales de las tres candidaturas a la presidencia. Aquí solamente voy a hablar de dos de ellas. Tratar de influir en un sentido u en otro a los seguidores o a los adversarios para tratar de mantener la unidad y la cohesión en el primer caso, o crear suspicacias, dudas o fracturas en el segundo caso también. No hay en el mundo ninguna campaña estrictamente racional, Jorge. Sería una pérdida de tiempo y de recursos. Muy probablemente sería atendida y entendida por muy pocos, y de lo que se trata en una competencia electoral es precisamente de extender al máximo el mensaje de cada proyecto político electoral. Entonces, Jorge, ¿qué ha fallado en las campañas y qué o cuáles han sido sus éxitos? Ya convenimos que mensajes racionales y emotivos son la combinación necesaria para llegar a los oyentes o al auditorio del mensaje político. El mensaje racional pretende de una manera lógica establecer una verdad que se derive de las premisas lógicas expuestas. Por ejemplo, nosotros somos la transformación y la continuidad. La transformación y la continuidad ve por los más necesitados y vulnerables. Los más necesitados y vulnerables apoyan a la transformación y a la continuidad. Jorge, este es el locus de la campaña de Claudia Sheinbaum. Encierra una lógica y una veracidad y se ha intentado imponer de distintas maneras en distintos foros y distintos públicos. Lo mismo con campesinos, obreros, estudiantes, clases populares e incluso empresarios. Y este locus ha sido utilizado en la propaganda para mover a unos racionalmente y a otros emocionalmente. Y al llegar con cierta extensión y veracidad a todas las audiencias, parece que será el motivo central de los votantes en esta campaña. La otra campaña, la de Xóchitl Gálvez, se ha centrado más en el aspecto emotivo, queriendo exaltar ciertas sensaciones y sentimientos. Por ejemplo, el gobierno actual es un gobierno criminal y un fracaso. Nos gobiernan los criminales y la economía es un desastre. Nosotros haremos un gobierno que combata al crimen y nos devuelva las libertades. Este locus, Jorge, este locus psicológico, si bien está construido con todo el interés y propósito en demoler la racionalidad de la campaña de la transformación, carece de representatividad. Es decir, su principal problema es que nunca fue un locus extendido, mayoritario y ni siquiera transclasista. Ciertamente es compartido por ciertos grupos sociales,
principalmente las élites y las clases medias más acomodadas, pero parece que nunca llegó a otros sectores de la población como para que se convirtiera en el principal motivo de su voto partidista. Esta campaña, Jorge, montada por la oposición al gobierno actual, careció de lógica y veracidad, careció de representatividad y sobre todo careció de eticidad, es decir, de una conducción moral, de una imagen moral desde donde se pudiera sedimentar este ataque emocional a la candidata de la transformación. Jorge, desde mi punto de vista, esta campaña perdió mucho tiempo en ese tipo de ataques y repeticiones. Se concentró en un círculo muy delimitado de oyentes y seguidores. No pudo, aunque sí quiso, extenderse a otros ámbitos y auditorios, pero parece que no lo logró. Hemos presenciado desde una mirada comunicacional, Jorge, no solo el juego discursivo, sino los aciertos y desaciertos de las campañas. Pasarán seguramente a ser objeto de análisis y quizá de varios trabajos de tesis el lenguaje verbal, la imagen visual, la kinésica y la proxémica, y sin duda todo el movimiento corporal, los brinquitos infantiloides, la rigidez facial, el huipil chapaneco o el huipil de Pineda Cobalín, el traje sastre y los colores sobrios, la falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe o el repetitivo hasta el cansancio del chicle incómodo que se deja y se pega en cualquier superficie. Jorge, veremos los resultados el próximo domingo. Veremos quién hizo mejor uso de la retórica verbal, no verbal y paraverbal, quién hizo la mejor propaganda y cuál de ellas fijó su locus de manera certera, veraz y mejor extendida. Es todo por hoy y un saludo a la cabina. Igualmente, muchas gracias a Edgar González Suárez en nuestra columna Macroscopio, que también la puede consultar en el portal nbnoticias.mx.